Señoras y señores, muy buenas tardes. Estamos aquí una vez más para compartir entre los cartageneros, los colombianos y quienes nos siguen a través de nuestro sistema de Facebook Live en el mundo, este espacio La Ruta. Quiero comenzar dándoles, por supuesto, la gratitud al Señor y a ustedes por mantenerlo sano, fuerte, formidable en esta emergencia que vive el mundo. Y dándole las buenas tardes a Mónica Vélez, nuestra compañera de ruta. Así es que, Mónica, bienvenida a La Ruta. Hola Rafael, muchas gracias por esta bienvenida. Feliz de verlos después de esta Semana Santa, de reflexión, de recogimiento y también de descanso, de disfrute, y feliz de recibir a estos dos invitados tan especiales con quien trataremos un tema tan importante para toda la ciudad de Cartagena. Perfecto. José David Ramos, nos vamos contigo rápidamente. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes a nuestros ciberruteros que comienzan a conectarse, a interactuar con nosotros a partir de este importante tema. ¿Qué está pasando con las finanzas de la ciudad de Cartagena? ¿Por qué tanto caos, tanta crisis? ¿Dónde está la plata? Ese es nuestro tema en el día de hoy. Al doctor Agustín Leal, e igualmente al doctor Pion. Uy, he venido. Bueno, doctor Pion, doctor Leal, buenas tardes, bienvenido, muchísimas gracias por estar en La Ruta. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, José David, Mónica, Agustín Leal. Un abrazo para todos y a todos los televidentes. Perfecto. Doctor Agustín. Muy buenas tardes, Rafa, José David, Mónica y César. Igualmente un abrazo para todos. Muy bien. Mónica, tus ciberruteros, ¿qué te están contando desde este momento? ¿Qué te dicen? No, por acá tengo comentario de Tomás Julio Ojeda. Buenas tardes, esperaba más del alcalde Dau, pero está dejando muy mal a la Escuela de Leyes y a sus colegas abogados. Eliezer Marimón también está por acá con nosotros, nos dice, directores de la Tour Ruta, invitados especiales y ciberruteros, muy buenas tardes. Está también con nosotros por acá Eleuterio López Pérez, Ana Carmela López desde Cereté, Clovis Verdella también nos está acompañando, al igual que Cecilia Bustamante, Mara Murillo también nos está acompañando a esta hora, entre otros ciberruteros, Adolfo Vergara también está por acá. Perfecto, nos vamos para donde José David rápidamente también. Saludo. ¿Y qué dicen los ciberruteros en este momento, José David? Por aquí tenemos la opinión de Roberto Ardila González. Dice, sí, en el 2020 no hubo corrupción en el alcalde, si no se pavimentó, si no se reparó malla vial, si Transcaribe cayó al abismo, si la pobreza y la aumentaron, si la ciudadanía no avanzó, si no hubo inversión, ¿dónde está el dinero? Es una de las preguntas de los ruteros a esta hora aquí en La Ruta. Recuerden que también estamos retransmitiendo por el portal 724 de JJ Verde. Bueno, nuestro tema de hoy es el recurso económico, las deficiencias que se están presentando en una ciudad como Cartagena en medio de tener recursos, manejar un superávit allí aparentemente, pero al mismo tiempo estar en unas angustias económicas como distrito, como la administración, pero va mucho más allá por las necesidades que genera pues la pandemia del COVID y las angustias que se aumentan en la población. Entonces, el doctor Agustín Leal precisamente pues hizo una especie de radiografía donde considera que la administración prácticamente es una especie de chapucería administrativa, lo que tiene hoy pues la ciudad de Cartagena en una de sus columnas en la revista Metro, al presentar un proyecto para conseguir recursos que no se utilizaron en el 2020. Y por eso la importancia también de un hombre como César Pion, experimentado, quien está como concejal de la ciudad de Cartagena, para que nos hable un poquito de esa realidad y ese comportamiento. Entonces,
¿cómo partimos inmediatamente, doctor Agustín, sobre esta realidad que usted dibujó a través de una columna? Bueno, para contestar la pregunta dónde está la plata, ahí sí no podemos aspavientar. La plata está en los bancos. A 31 de diciembre del año 2020, según el acta de cierre fiscal, había en los bancos 437.000 millones de pesos. Esa es la primera pregunta. Lo otro es que en un primer informe que se rindió, en el primer trimestre, rindió del 2020, la administración le rindió un informe al Consejo y ahí se dice que en el año 2019 había un déficit fiscal de 9.000 millones de pesos. Ahora nos dice, cuando se presenta el proyecto de acuerdo para incorporar unos recursos, se nos dice que de otras vigencias se incorporan 14.000 millones. Ya ahí comenzamos a no entender. Tampoco entendemos cómo hay un superávit en el orden de los 300.000 millones de pesos y hay un rubro de 49.000 millones de pesos para saneamiento fiscal. O sea, cuando hay un saneamiento fiscal, indiscutiblemente es porque hay un déficit. ¿Cómo entendemos eso? Esos son los interrogantes que se plantean. Por eso yo digo que no es técnico ese proyecto de acuerdo, porque debió hacerse un ajuste del plan de saneamiento fiscal y con el superávit manejarlo de forma global y reestructurar el presupuesto. ¿Por qué? Porque si nosotros lo del superávit lo incorporamos por otro lado, entonces nos van a sobrar millones de pesos, porque según el acta de cierre fiscal, todos los compromisos del distrito exigibles, es decir, a corto plazo, a 31 de diciembre del año 2021, están respaldados financieramente. No se requiere recursos para eso. Eso pues nos permite a nosotros pensar en la crisis de Transcaribe. Es decir, ¿cómo si estamos así, cómo hemos dejado de llegar a Transcaribe a este estado de postración? Porque el Transcaribe hay que resolverlo con medidas de corto plazo mientras se implementan las medidas de mediano y de largo plazo. Correcto. Porque el gobierno distrital piensa en el gobierno central, pero el gobierno central, por la ley de plan de desarrollo, tiene prohibido invertir recursos en operación del sistema. Sí, tienen que modificar la ley. Lo que se está planteando, lo ha planteado Claudia López en Bogotá, es introducir en la reforma tributaria unos mecanismos que le permitan resolver el déficit fiscal de todo el sistema de transporte masivo en el país. Pero esto va a llevar tiempo, y si es que en estos momentos de convulsión política pasa esa reforma. Muy bien. Doctor César Pion, usted que está, podemos considerarlo mucho más cerca a ese pensamiento de la administración en cuanto a la gestión pública y lo que se requiere en la ciudad de Cartagena para tener un poco de tranquilidad. ¿Cuál es su versión de estos acontecimientos? Hay plata, pero no hay plata, y entonces... Bueno, inicio comentando que lo que acaba de esbozar el doctor Agustín es muy lógico, muy cierto, ¿no? Cartagena, entre otras cosas, siempre ha estado deficitaria en lo que es el presupuesto,
con respecto a lo que tiene que ver con salud, educación, lo que tiene que ver con infraestructura, siempre hemos tenido desfases, no nos alcanzan los recursos y de hecho en salud se debe un mundo de dinero, en educación no nos alcanza. Pero con base en lo que Agustín esbozó, a la falta de ejecución, lógicamente que hay unos superávit que contemplan en el proyecto de acuerdo de la incorporación, donde se dice que el superávit del 2020 fueron 24.000 millones de pesos y de las vigencias anteriores fueron 14.000 millones de pesos. Esta pregunta hoy se la planteaba a la Comisión de Presupuesto y llamaba al enlace para que le transmitiera a Hacienda, porque si estas platas en el cierre fiscal están dadas, tienen que estar en algún lado, tienen que estar en la banca. Y si esas platas estaban, existe una controversia de un crédito de 80.000 millones de pesos que se hicieron para poder solucionar problemas de flujo con respecto a la utilización de recursos en lo que era el COVID-19. Nosotros creemos que la llegada de funcionarios nuevos sin conocer la ciudad, el cambio constante que se toma la ley 945 de los 15 días para entregar el puesto y los 45 para responder, los cambios que se han dado en planeación, que se ha dado en Hacienda, que se ha dado en presupuesto, que se ha dado en tesorería, producen un estancamiento de conceptos. Y no solo en eso, sino que por lo menos ahora en la incorporación se está solicitando una plata para terminar todo lo que tiene que ver el plan de ordenamiento territorial y lo que es el PEN. Y venimos discutiendo hace rato que si recibieron los productos del plan de ordenamiento, no tendrían que en este momento estar pidiendo recursos para poderlo hacer. Yo creo que la nueva secretaria de Hacienda que llegó es una persona muy técnica, ha demostrado en estos días que tiene conocimiento, pero de igual forma el conocimiento de todo lo anterior y la sumatoria no le van a permitir de manera rápida tomar algunas decisiones. Esto yo ayer le llamé esta mañana y le dije que me hiciera una certificación de los recursos que querían incorporarse, si no debilitaban rubros anteriores, si se iban a hacer de manera eficiente, porque se nos ocurre pensar lo siguiente, ¿no? Si no se ejecutaron en inversión en el plan de desarrollo, porque no se ejecutaron, en el caso de valorización tiene 1% de ejecución en inversión y tiene un 86% en funcionamiento. Diría uno, ¿cuántas dependencias que los trabajadores no tienen la culpa? Lógicamente, se han gastado la plata en funcionamiento y no se ha podido en inversión. Yo creo que hay que hacer un análisis riguroso del cierre fiscal, un análisis riguroso de todo el informe de tesorería antes de decidir sobre la incorporación de estos recursos. Perfecto. Nos da usted a entender que los nubarrones son mucho más negros, por lo que estamos observando. No tiene claridad exacta dónde están los recursos. Y hay un ciberrutero, Aniano Morales, que nos plantea acá que la plata probablemente está en los bancos apalancando proyectos privados y préstamos a corto plazo. Eso lo dejo allí. Es la opinión de los ciberruteros. José David Ramos, ¿qué te parece
pues todo esto que estamos observando y que en momentos pues tan difíciles como los que estamos soportando no solo en Cartagena, sino en muchas partes de Colombia y del mundo, pues necesariamente existiendo recursos, pues se le echan a la mano. Rafael, es algo complejo y al mismo tiempo sencillo, paradójico pensar cómo nos están dando las cosas en Cartagena cuando hay todas las posibilidades de hacerlas. Me voy a una pregunta que la respuesta podría parecer obvia, pero que juega en la percepción del ciudadano. Y le pregunto a nuestros invitados, el hecho de que hoy un mandatario tenga un superávit de algo superior a los 400.000 millones de pesos que acabo de escuchar, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Ineficiencia, ineptitud para gobernar, para ejecutar y hacer lo que tienen que hacer? ¿O por el contrario, una persona que entonces está guardando estos recursos o los está protegiendo? Doctor Agustín Lara y doctor César Pion. No, mira, el superávit es mucho más. Superávit es de 323 millones más o menos, descontando el pasivo exigible quedó más o menos en 211.000 millones de pesos, que es lo que se está incorporando. Eso tiene varios componentes. El primer componente hay que reconocerlo. Es decir, a pesar de que la medida del profesor Dewin Pérez en el 2020 de reducir el presupuesto en 53.000 millones de pesos, y yo la critiqué no desde el punto de vista en que no era una medida de Hacienda, no era una medida que no se pudiera hacer en Hacienda Pública, sino de que ellos habían presentado un proyecto de acuerdo para unos beneficios tributarios y en la exposición de motivos dijeron que iban a recaudar 120.000 millones de pesos. Y después salen recortando el presupuesto de ingresos corrientes libre de destinación. Pero mal que bien, ese recorte permitió un ahorro de 53.000 millones de pesos, que es lo que está, según el acta de cierre fiscal, es lo que está en banco correspondiente a estos recursos. En banco hay 430.000 millones de pesos. Ahí está fondo de salud, fondo de educación, todos los fondos y todos los recursos de destinación específica. En cuanto a recursos de libre destinación, lo único que hay son 53.000 millones. Entonces, eso se sumó a que también los gastos de funcionamiento bajaron. ¿Por qué? Porque durante la pandemia no hubo que contratar mucho personal porque el consumo de bienes y servicios de los usuarios de la administración bajó. Es decir, la gente no recurría a buscar sus bienes y servicios y eso permitió que una planta más corta, más reducida, pudieran servir. Entonces, pudieran administrar. Entonces, esos dos factores, más que no ejecutó. Pero el hecho de que no haya ejecutado, en cuanto al tema de la pandemia, lo que nos preocupa es, señor, si yo en este año no puedo ejecutar, yo en este año tengo que planificar. Es decir, era para que una vez se liquidara el presupuesto, hubiese comenzado a abrir procesos licitatorios, licitaciones, toda la contratación abreviada. ¿Por qué? Porque en ese tiempo en que por la pandemia no podía ejecutar, debieron estar planificando la contratación, haciendo estudios previos, haciendo pliegos, inclusive ya no se requiere tener disponibilidad presupuestal para colgar los pliegos. Ellos podían colgar los pliegos desde el mes de diciembre del año pasado, pudieron colgar los pliegos, cosa que cuando llegara el mes de enero, simplemente era pedir disponibilidad presupuestal y a través de una resolución aperturar los procesos. En eso es donde está la falla y por eso yo siempre he criticado, que es la persona encargada de manejo de inversión en el distrito.
Correcto. Negligencia e inoperancia por parte de la administración. Doctor César Pion. Bueno, es claro lo que se está planteando, ¿no? Plan de desarrollo, responsabilidad del secretario de Planeación. Es decir, su salida tampoco es que haya sido eh, lo mejor que existía. No tenía conocimiento sobre la ciudad. A él le tocaba vigilar todo lo que era la planificación del desarrollo y al secretario general que tenía que vigilar todos los actos administrativos del señor alcalde. En esta incorporación que se está dando en este momento, que son 201.000 millones de pesos, está definida de la siguiente forma: recursos no ejecutados en el 2000, vigencia del 2020, 113.000. Superávit fiscal del 2020, 24.000. Superávit vigencias anteriores, 14.000. Pasivo exigible, 23.000. Recursos, documentos de distribución, 16.000. Recursos, rendimientos financieros, FOME, 5.000. Es decir, total de la incorporación, 201.000. Ahora, nosotros cuando se da la pandemia, se hace un recorte para poder cumplir más a nuestro favor. Existen unos recursos que deben estar ahí embolatados en los bancos, que es lo que se está pidiendo en este momento de las solicitudes que se le está haciendo a Hacienda para que nos las puedan explicar. En este momento nosotros no podemos decir si está aquí o no está aquí. O sea, está claro que hay unas platas sobrantes, está claro que dónde están, qué es lo que estamos haciendo. Y es lo que hemos solicitado en el día de hoy como comisión del plan para nosotros poder tener claridad en esta incorporación. Lo demás lo planteamos nosotros. Se han cometido algunas omisiones por falta de conocimiento. Por decirte un ejemplo, nosotros acabamos de hacer el debate a la protección costera. Este debate de la protección costera para nosotros se dejó vencer los conceptos de la calamidad. Y estos conceptos de la calamidad no había que confundirlos con lo de la emergencia sanitaria. Fueron los conceptos que se hicieron de la calamidad para poder llamar a licitación. Y entonces, en este momento, la protección costera, después de haber definido que se iban a utilizar 6.000 millones de pesos para poder hacer una socialización de una inversión social, de unos peritos y de una interventoría, al reajustar los precios, estamos perdiendo una gran cantidad de plata, y esa plata que vamos a perder se va a subsanar diciendo: no vamos a hacer estos dos jarillones, jarillones 5, jarillones 6, no los vamos a hacer. Al no hacer estos jarillones y decir: no, el proyecto está bien, no se ha modificado, no, pues lógico que sí se ha modificado, porque al no hacerlos, entonces no nos da la garantía de lo que va a ser el mar de leva en el territorio. Esto igual se lo estamos diciendo al ministro, igual se lo estamos diciendo al gobierno nacional. Si a bien los medios de comunicaciones me publican este jueves, lo que hemos dicho es una carta abierta al presidente de la República para poder saber si ellos se van a hacer cargo de lo que se incrementó por precios en esto de la defensa costera, que es de las obras más importantes. Entonces, así como este caso que yo les estoy contando, hay muchos casos que se han presentado en la cual hemos tenido que incrementar valores que nos cuestan a nosotros. Correcto. A propósito de costo, lo que cuesta una mala elección. Mónica Vélez, te escuchamos. Gracias, Rafael. Bueno, son muchos interrogantes los que surgen alrededor de todo este tema. No sabemos qué pasa. La pregunta que hace el título de este programa sigue. Yo creo que cada día se más. ¿Dónde está la plata del grito? ¿Qué pasa con esa plata? Sí, Cartagena hoy día es la pobre viejecita sin nadita que sin vías, con un déficit en educación, en salud, etcétera, etcétera, y todos los males que padece la ciudad.
Estamos viendo también lo que acaba de mencionar el doctor César Pion, el tema de la protección costera. Para mí parece la procesión de Monpós, que va un paso para adelante y tres para atrás. O sea, no vemos esa luz al final del túnel que indique que ya cuando se van a dar de una vez por todas estos pasos. Vimos el año pasado también, y fue motivo de crítica, de conversación y de tema en la ruta, el por qué no se ejecutó el presupuesto en la ciudad de Cartagena. Y el tema de la pandemia, o sea, la respuesta de que estábamos en pandemia, la respuesta de la bioseguridad ya está mandada a recoger, porque es que vimos también como otras ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, etcétera, ejecutaron a satisfacción su presupuesto, hicieron y desarrollaron obras de inversión, no solamente se fueron en gastos de funcionamiento. Aquí vimos menos OPS, pero más gastos de funcionamiento, y no sabemos qué pasa con la ciudad. ¿Cuál es el afán real en presentar una ciudad en quiebra mientras toda esa plata está ahí? No sabemos dónde, pero sabemos que está ahí. A ver, Mónica, Mónica, te comento algo que me acabas de hacer caer en cuenta. Lo que pasa es que en los debates que hicimos en el periodo para el 2020, la descentralización no se dio. Es decir, toda la facultad para la ordenación del gasto y la contratación se concentró en la Secretaría General. Y la Secretaría General no tuvo a bien la oportunidad de poder materializar, como decía ahorita el doctor, nos decía que por qué no se había licitado a tiempo. Entonces, casi todas las platas de la Secretaría se fueron para que Secretaría General la materializara. Y la Secretaría General no alcanzó a materializarlo. Así está establecida en las actas. No se pudieron hacer. Todo lo que tenía que ver con participación tenía que hacerlo Secretaría General, lo que tenía que hacerlo con el PET tenía que hacerlo Secretaría General, lo que tenía que hacer infraestructura tenía que hacerlo con Secretaría General. Lo que dijo el doctor Leal Jerez, que por qué no se había licitado, parte de eso fue eso. Entonces, este 2021 se ha descentralizado, por lo menos se ha descentralizado en algunas actividades, en salud, en educación, en interior. El DADIS no está tan descentralizado, que es lo que nosotros hemos dicho. Para mí, Departamento Administrativo de Salud, DADIS, nunca ha existido. Departamento de nombre, pero tienen que ir a la administración central para que pueda definir. Entonces ahí ha estado uno de los cuellos de botella, la centralización de la ordenación del gasto y la inversión. Permíteme, Rafael. Doctor Pion, es decir, que en este momento Cartagena, el distrito, tiene secretarios sin la capacidad, sin el perfil y sin las facultades en las secretarías que deberían ser las más importantes para agotar el presupuesto, como el caso de la Secretaría de Participación Ciudadana, que ya eso ha sido también caso de debate en Corrillos y en todas partes, que el señor Armando Córdoba, lo digo con nombre propio, no cuenta con el perfil, y eso ha sido discutido. No tiene la capacidad, porque es una secretaría que va manga por hombro, y tampoco tiene las facultades. Y como tampoco tienen la capacidad, secretarías que sí tienen las facultades, pero que no tienen la suficiente libertad de alguna u otra manera, como es el Departamento Administrativo de Salud, DADIS. Bueno, yo te diría, no la capacidad. O sea, con perfil o sin perfil, lo que no existe, que no existió en el 2020 fue la descentralización de la inversión. Y como no se descentralizó la inversión, colapsó los procesos de contratación. Se demoraron los procesos de contratación y se estancó la inversión. Eso fue lo que nosotros vivimos en los debates que hicimos para el 2020. Existe en este momento una descentralización, y algo que me ha llamado la atención es que el recaudo del trimestre comparativamente con el año anterior solamente tiene una variación de 2.000 millones de pesos, lo que a mí me dice que el comportamiento de los ingresos del distrito
no es que estén tan malos en este primer trimestre. Una variación de 2.000 millones de pesos con una pandemia, no, eso está bien. Es decir, plata hay. Ok, doctor Agustín, entonces, escuchando al doctor Pion, escuchando las inquietudes de Mónica, finalmente, ¿usted qué deduce en este caso? ¿No hay administración? Bueno, sí, formalmente hay una administración. Lo que pasa es que no materializa sus actos. Parece que es complicado gobernar con el alcalde. El alcalde descentraliza por decreto, pero las personas tienen que constantemente irle a preguntar si está bien o no está bien, quiénes son los que, a quién se le va a dar un contrato, a quién no se le va a dar, cuáles son las posibilidades de que un grupo se gane un contrato. Todos esos aspectos los mantiene el alcalde, porque él se mantiene como veedor de sus funcionarios. Él no se mantiene como ese ejecutor, como ese orientador, como ese planificador de las actividades de la administración. Y otra cosa en cuanto al tema del manejo financiero es que, miren, el municipio tiene casi 400 cuentas en los bancos. Eso ya está mandado a recoger. Ya eso tiene que tener control. Esas 400 cuentas se pierden en una maraña financiera y usted termina a veces prestando recursos que bien haciendo unidad de caja podría resolver el problema del momento. Si había esa cantidad de dinero al 31 de diciembre, la administración, porque tenía que hacer créditos de tesorería, si la administración podía hacer, ella misma se podía autoprestar lo que se llama unidad de caja, en aquellos recursos que permiten hacer unidad de caja. Entonces, el problema es de administración, el problema sencillamente es de administración. Okay. Esa administración no permite saber, o esa mala administración no estaría permitiendo ni siquiera saber con qué cuentas realmente, qué es lo que tienes allí en caja, ¿no? ¿Qué dicen los ciberruteros en este momento? Dígame, doctor. A mí me preocupa que en un informe nos digan una cosa, en otro informe nos digan otra. Y esa es la constante de esta administración. Mire, cuando se presentó el proyecto de acuerdo para hacer lo que llamaron ellos un ajuste fiscal, un plan de ajuste fiscal parcial, creo que se incorporaron allí 34.000 millones de pesos, algo así, para pagar en el tema del DADI, el DAT y el IDER. Tenían unos problemas que tenían a la gente paralizada. Ahí se presentó un proyecto de acuerdo y en esa exposición de motivos, la Secretaría de Hacienda dijo que el distrito tenía 132.000 millones de pesos en embargos decretados. Y hoy, cuando usted mira los resultados financieros, encuentra que hay ejecutado 38.000. Hay ejecutado, según el informe de cierre fiscal, hay ejecutado 38.000 millones de pesos. Pero en los estados financieros solamente hay dispuestos 12.000 millones como pago de cuentas por cobrar créditos judiciales exigibles. Solamente hay 12.000 millones. Entonces, una información aquí, otra información acá. Se nos dijo que en el año 2019 había habido un déficit de menos 9.000 millones. Ahora se nos dice que en las vigencias anteriores, incluida la de 2019, hay un superávit de 14.000 millones. Entonces, ¿cuál es la información? Correcto. ¿Qué están pensando? Sí. ¿Cuáles son en estos momentos? ¿Cuál es la cantidad de embargos que hay en contra del distrito? ¿Cuántas son las sentencias exigibles? Aquellas sentencias que ya cumplieron los más de 6 meses, los 180 días que prevé la ley. Esas sentencias tienen que presupuestarse. Claro. No se sabe cuánto es. Entonces,
Aquí las tienen presupuestadas, pero las tienen presupuestadas dentro del pasivo corriente, no dentro del pasivo exigible. Y eso altera todos los índices de solvencia del distrito. Porque si ponen los 259 mil millones de pesos que tienen previsto, que en el corto plazo eso pueda significar los embargos, no se colocan en el pasivo corriente, sino en el pasivo exigible, todos los indicadores de solvencia del distrito disminuyen, inclusive hasta la calificación, la calificación crediticia. Puede pasar de A a otra menos favorable. Su solvencia para apalancar los créditos puede estar en riesgo. Son cosas que no sé, de verdad no sé qué pasa. No sé qué pasa. No hay claridad en la información. Esa modalidad de administración también está poniendo en riesgo la calidad y la fortaleza económica con la que puedan ver al distrito de Cartagena. ¿Qué están opinando los ciberruteros en este momento? José David y Mónica. Nos vamos con José David. ¿Qué dicen? Nos dice, el actual secretario de Planeación es incompetente. Tienes toda la razón, Rafa. Mira lo que conlleva una mala elección donde todos somos culpables. Aniano Morales, por su parte, pregunta, dice, lo que yo también me cuestiono es qué aprobó el Consejo para el 2021 en materia de presupuestal. ¿Qué elementos utilizó Hacienda y Planeación para justificar el gasto y la inversión? Correcto, esa es una respuesta que la tendrá el doctor Pion. Nos vamos con Mónica en este momento a ver qué otras inquietudes tiene de los ciberruteros. Mariela Corredor dice, tampoco habrá desarrollo en las localidades, que son las que están cerca de las necesidades del ciudadano. En el 2020 no hubo descentralización y este 2021 estaremos peor. También está con nosotros Roger del Valle Torres, Virginia Vélez desde Barranquilla nos está acompañando también. El arquitecto Emilio Castellanos dice, tema interesante en medio de una pandemia. Pero son algunos de los ciberruteros que están conectados a esta hora, Rafael. Correcto. Doctor Pion, la pregunta de uno de los ciberruteros en el sentido de lo que también se pregunta es qué aprobó el Consejo para el 2021 en materia presupuestal. ¿Qué elementos utilizó Hacienda y Planeación para justificar el gasto y la inversión? Bueno, es sencillo, ¿no? Nosotros como Consejo tuvimos que aprobar aproximadamente 2.047.000 millones de pesos para que se invirtiera en este 2021. Hicimos unos ajustes de unos recortes, pues hizo la administración y nos los pasó. Nosotros en ese momento, pues lógicamente somos solidarios, llámese como se llame, alcalde o quien quiera llegar para que lo pueda invertir. Y lo que vamos a revisar es lo que se tiene que invertir en el 2021 en el plan de desarrollo. Si ya revisamos la inversión del 2020 y no fue satisfactoria, vamos a revisar la del 2021 para ver que son satisfactorios. Por decirte un ejemplo, vámonos a Transcaribe. Para nosotros el problema Transcaribe, no es sino simplemente que no se tuvo en cuenta la tarifa técnica con la tarifa del usuario, no se tuvo la claridad de la tarifa técnica y no se llevó al fondo de estabilización las platas que tenían que presupuestarse el año pasado y le dijimos muchas veces tienen que dejarla definida. No se dejó definido. Que hay un déficit de la pandemia, lógicamente, sí hay un déficit de la pandemia, pero hay un déficit de la operación que consiste en que Transcaribe Operador se le dio a una persona distinta donde se invierten 700 millones de pesos mensuales, por decir algo, y la persona
no coloca la infraestructura, sino que simplemente lo que hace es coger el dinero para pagarle a los conductores. Entonces, cosas así como Transcaribe, que vienen a través del tiempo y que nosotros hemos debatido y que lo hemos entregado, es lo que está ocurriendo aquí en la ciudad de Cartagena. Pues, ¿qué es la función del tercer operador? ¿El Transcaribe operador? El Transcaribe operador no ha puesto plata. El Transcaribe operador llegó al distrito y le dijo, aquí tiene usted para que me opere y yo le voy a dar a usted 700 millones de pesos mensuales para que usted escoja y pague conductores y pague todo, pero él no pone buses, él no pone nada, no lo hace como los otros dos operadores. Y ahí se inicia un gran déficit en Transcaribe, fuerte, con ese Transcaribe operador. O sea, concejal, es un tercerizador. Es un tercerizador. Es un tercerizador que sabroso no hace nada, no arriesga nada. Por lo menos los otros dos operadores han arriesgado mucha plata, pero este no ha arriesgado nada. ¿Cómo se llama? Hay que averiguar. Eso fue una imposición de la administración de Judith Pinedo, ¿no? Ese tercer operador. Eso viene, mira, eso viene como lo que se dio en la defensa costera. Hicieron unos pliegos en la cual a la gente no le gustó, la gente se retiró y entonces dijeron, como no hay quien lo maneje, la responsabilidad del distrito es manejarla nosotros y la vamos a manejar nosotros. Así hicieron con la defensa costera. Presentaron unos pliegos posteriores que a la gente no le gustó y se retiraron los canadienses, se retiraron los japoneses, se retiraron los holandeses y entonces tuvieron que entregarlo a donde no tenían que entregarlo. Eso es lo que está pasando. Pero, ¿qué hacer hoy frente a esta situación que antes que beneficio está originando perjuicios porque no se conoce realmente cómo administrar, aparte de los traumatismos que se generan de manera interna por la salida permanentemente de funcionarios y los enfrentamientos que tiene el alcalde con los diferentes estamentos? ¿Qué salida real usted le podría ver a esto, doctor Nosotros... Agustín? Lo escuchamos, doctor Agustín. Y después escuchamos al doctor Pion. Para el corto plazo. Sí, ¿usted cómo ve este escenario? ¿Será de más confusión o antes, por el contrario, finalmente se producirá el milagro y Cartagena podrá regularmente marchar? Bueno, mire, para el bien de la ciudad, para el bien de todo, es decir, los mejores deseos y todos tenemos que colaborar, nos guste dado o no nos guste dado, en que esto arranque, tendremos que tragar sapos para no estar metiendo palos en la rueda. Pero de verdad que yo he sido un mal profeta para esta administración, porque fui uno de los primeros que dije en una columna que el alcalde Dao iba a quemar a cada uno de sus funcionarios con la misma avidez que se fuma un cigarrillo, así lo iba a quemar, y así se ha cumplido. Así se ha cumplido, a todos los funcionarios los he ido quemando. Después dijimos que a los cartageneros los veía como mediocres o como bandidos y que los nombraba y los sacaba por la puerta trasera, y lo último ejemplo fue el director de Urbe. Es decir, ya no me atrevo ni a hablar porque todo lo que digo se cumple. Entonces, pues, los mejores deseos, que este señor ojalá se rodee de personas con experiencia, que entienda que el consejo es su aliado, que sin el consejo no puede gobernar a la ciudad, que sin la comunidad tampoco. Entonces, pues, eso es lo único que puedo decir, porque la sistematicidad que ha mostrado él en el comportamiento, la tendencia es a que esto empeore. Doctor Pion, usted es uno de los hombres con mayor experiencia como concejal de la ciudad de Cartagena. ¿Se habría encontrado usted un alcalde relativamente parecido en su carrera como concejal de la ciudad? Bueno, en este momento hay como
hay como una tregua, ¿no? El alcalde ha decidido estar pendiente, pero como le dije yo, no solo estar pendiente, sino que nos escuche las cosas que hay que hacer. Por ejemplo, en este momento nosotros le decimos, Transcaribe, ¿qué hay que hacer con Transcaribe? Uno, hay que conseguir la plata como sea, con problemas, sin problemas, tengan la culpa o no, hay que conseguir la plata, y ya lo habíamos dicho, para poderle pagar al recaudador y pagarle a los operadores. Dos, como esto no va a solucionar el problema, cambiar el modelo, sacar a Transcaribe operador y repartir las acciones en los dos que están, o si existe un tercero en otras condiciones. Tres, ¿qué podemos hacer? Tenemos que decirle al transporte público colectivo que ellos sean alimentadores, pero para ellos ser alimentadores, ellos se han comprometido en que ellos pueden colocar vehículos de las mismas condiciones que le exigen para ser alimentador, caso que ya se está haciendo en Bucaramanga. 4, poder definir en lo que no son las horas picos, poder definir no el despacho continuo de buses, que hay que vigilarlo en las horas que no son pico para poderlo hacer. Y sexto, nosotros poder la tarifa diferencial para estudiantes y adultos, no en manera de subsidio, sino para aumentar en volumen la utilización de los buses, porque finalmente quien cobra la tarifa es el distrito, pero nosotros pagamos por kilómetro recorrido, es decir, que nosotros podemos hacer eso. Lo otro es trabajar mucho de la mano en lo que tiene que ver la actividad económica. El doctor Leal es un especialista en lo que tiene que ver todo lo que es la construcción, que la tenemos varada, que es lo que va a generar ahora el ingreso per cápita, la construcción. Y para poder trabajar en la construcción, nosotros tenemos un acuerdo que nos tumbaron, que no nos permite la expansión industrial y que no hemos definido mediante algo que se pueda llamar una modificación excepcional urbanística, mirar cómo a los señores de la construcción le activamos la construcción de ellos para poder equilibrar los efectos de la pandemia, porque el turismo en este momento todavía no lo va a llenar. Correcto, nos vamos con José David y Mónica de nuevo. José David. Bueno, ustedes han dado aquí, ante la pregunta de Rafael, unas posibles alternativas de soluciones a corto y mediano plazo. En este caso, el doctor César Pío se ha dirigido a Transcaribe y algunos aspectos el doctor Leal de manera general en las finanzas del distrito. Pero bien es sabido, el alcalde no es ¿qué creen que terminará ocurriendo igual que en estas condiciones, con este mismo estilo de gobierno, con estos mismos errores, imprecisiones y todos estos hechos que han venido ocurriendo? ¿Hacia dónde podría terminar Cartagena? Doctor Larry, doctor César Pío. Aló. Doctor Agustín, y nos vamos con el doctor Pío mientras activo el micrófono. Es que se oyó no se le oyó la exposición. No se escuchó muy bien. Repítela. Bueno, ustedes han dado unas alternativas de soluciones a algunos de los problemas que hemos venido tocando aquí en la ruta. Alternativas a corto y mediano plazo. Pero como bien es sabido que el doctor William Dow no escucha o escucha lo que quiere y para otras cosas se hace el de los oídos sordos, ¿qué creen ustedes o hacia dónde creen ustedes que va a terminar la ciudad si en este 2021 continuamos con los mismos errores, con estos mismos actos y este mismo estilo de gobierno? ¿A dónde va a parar Cartagena entonces si el señor William Dow y su administración sigue igual? Bueno, en cuanto al consejo, pues quiero decirles que estamos dialogando, no bajo acuerdos políticos, no, sino bajo acuerdos de ciudad. No, aquí no hay burocracia, ni hay prebenda, ni hay nada. Estamos dialogando en este momento
para poder aprobar los proyectos. Él ha cedido, nos está escuchando en unas mesas de trabajo. Esperemos que esto continúe así. Si esto continúa así de esta manera, vuelvo y repito y hago la claridad, sin acuerdos políticos, sino acuerdos de ciudad. Nosotros decimos la ciudad necesita. Si esto se puede lograr en este mes de trabajo, yo creo que cosas podrían mejorar. Si no, la verdad que si no, no hay nada que hacer. Doctor Agustín. Sí, mire, en el mundo entero, el problema de las finanzas públicas ahora son los déficits fiscales. ¿Por qué? Porque en esta época de pandemia, lo que hay es que no en el gasto público. O sea, en esta época yo no tengo por qué pensar que voy a generar un déficit. El déficit tengo que generarlo porque si la administración no gasta en una ciudad como esta, ¿qué va a pasar con la población pobre y vulnerable? Esa población que todos los recursos para resolver los problemas de la pobreza y desigualdad quedaron allí sin ejecutar. Ahora lo están incorporando. Cuando el alcalde prometió que iba a irrigar cantidades masivas de dinero en los barrios populares a corto plazo. ¿Qué pasa si la administración sigue igual? Colapsa la ciudad y va a haber una revuelta social de dimensiones incalculables, porque en la medida en que el turismo no despierte y lo de Semana Santa no fue una buena Semana Santa turísticamente, eso va a generar un impacto demasiado fuerte. Y si la administración no gasta, eso va a ser una debacle. Es decir, yo cada vez que miro esos 49.000 millones de pesos que están allí para un ajuste fiscal que ya no se necesita, por lo menos en esa dimensión no se necesita, habiendo tanta pobreza y desigualdad y teniendo un Trascaribe casi paralizado, me dan ganas de llorar. De verdad que me dan ganas de llorar. Sí, no es para otra. Mónica, estamos llegando casi que al final. ¿Otra inquietud que tengas allí al respecto? Rafael, esto lo que tiene, lo que lo deja uno es lleno de inquietudes y lleno de hasta de más preocupación. Pero quisiera trasladar más bien las inquietudes de algunos de los ciberruteros que son bastante válidas y bastante acertadas. Eleuterio López dice, le pregunto al concejal qué han hecho ellos como coadministradores y fiscalizadores del gasto del presupuesto del distrito. Y nuestro amigo Jairo Baena Vargas nos dice, en 1 año y 4 meses, ¿qué más compás de espera se le puede dar a esta administración para que arranque? ¿Será que el consejo también se dejará quemar? ¿Huele quemado por el consejo? Bueno, eso es sencillo. Tú no puedes cobrar el tiro de esquina y cabecear el balón. Para eso están los órganos de control. Nosotros hemos hecho los debates respectivos. Por primera vez se hizo una moción de censura, se le hizo a la arteria más fuerte, a lo que era planeación, a la base. Hemos analizado y hemos hecho las denuncias respectivas. Hemos enviado todo lo que tiene que ver a los órganos de control que hay que hacerlo. De ahí tenemos que decir la verdad, nuestra competencia no está más allá. Allá, entonces, ahí es donde uno espera los órganos de control, qué pasa con Fiscalía, qué pasa con Procuraduría, qué pasa con Contraloría, qué pasa con los órganos, qué pasa con nuestros congresistas, qué pasa con los gremios, por qué la gente se esconde, por qué la gente no pone la cara, por qué la gente no es capaz de decir nada, por qué la gente no es capaz de opinar en eso. Por lo menos por eso me gusta el programa este, que ha sido muy claro, muy amplio y muy transparente. Muy bien. La verdad que ustedes nos dejan una altísima preocupación, porque es que no estamos viendo salidas. Y no estamos viendo salidas no porque no existan. Porque finalmente quien está detrás de la puerta y no la quiere abrir es el propio alcalde, cuya incapacidad, y hay que decirlo así, está llevando a la ciudad de Cartagena a las peores de sus crisis y las peores determinaciones que puedan
salir del propio ciudadano, como ya el doctor Agustín lo ha dejado entrever, porque es que para el ciudadano las confusiones se van a ver reflejadas en angustias, en hambre, en problemas que afectan su calidad de vida, y es lo complicado. Yo no sé si ustedes en este minuto, como para reflexionar, pues podamos enfrentarnos verdaderamente a la realidad y poderle hablar al alcalde y decirle, hombre, esto es así, porque es que finalmente el diálogo que se le viene haciendo desde diferentes sectores, pues prácticamente es un diálogo de sordos. El alcalde no escucha o aparentemente hace que escucha, pero sus acciones son totalmente contrarias. Este es lo que yo observo de una administración como la del doctor William Dow en este momento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? Los escucho. Doctor Agustín, José David, Mónica Bueno, y el doctor Pion para no, cerrar. mire, yo creo honestamente en que el alcalde Dau está bien intencionado. Él está bien intencionado. Y el propósito de mirar el tema de la corrupción es acertado. El problema es que él no puede manejar eso como una enfermedad, como una obsesión y mirar corrupción en cualquier cosa. Sus funcionarios no pueden trabajar porque ya lo está cuestionando y los cuestionan los amigos del alcalde porque hay unas cofadrías dentro de la administración que comienzan a denunciar al uno y al otro y ellos mismos se han sacado. Entonces, pues, teniendo en cuenta que el alcalde tiene buenas intenciones, si es capaz de moderar, de controlar su carácter y de dejarse guiar, estoy seguro que haría una de las mejores administraciones en lo que le resta del año, en lo que le resta del periodo. Ok, yo comparto en parte su opinión, pero les recuerdo que al interior de la administración hay una serie de denuncias y muy graves que tienen que ver con corrupción. Te escucho, José David, te escucho, Mónica, y escuchamos finalmente al doctor Pion con su reflexión. Hombre, la reflexión aquí yo creo que se le viene haciendo desde diferentes sectores al doctor William Dow, y es en el sentido de que realmente sea una administración, como él prometió, de puertas abiertas, una administración que integrara, una administración que buscara en conjunto los beneficios de Cartagena, buscara en conjunto quitar las malas prácticas e imponer un buen gobierno. Y nada de esto realmente es lo que se está logrando. Muchos pensarán y dirán, se está a tiempo, se puede recuperar. El doctor César Pion ha dicho, estamos en mesas de diálogo, estamos conversando y creemos que si esto resulta, las cosas van a cambiar para Cartagena. Y así muchas personas tienen puesta la esperanza en que las cosas pueden cambiar, otros no le apuestan y simplemente cree hoy mucha ciudadanía de que en definitiva nos equivocamos y la cosa no es por allí. Y yo siempre resalto de que todo este proceso que se ha venido dando ha permitido fortalecer un proceso ciudadano en el que nos lleve a poder elegir bien a nuestros mandatarios. Finalmente, el señor William Dow, que ojalá pueda escuchar los clamores de la ciudadanía, porque en estos momentos sentimos que Cartagena se está incendiando y no hay ni quien la pague ni quien vele por ella. Ok. Mónica, te escuchamos. Rafael, como lo has dicho tú, las aclaraciones que nos han hecho tanto el doctor Agustín Leal como el doctor César Pío, como cartageneros nos dejan mucho más preocupadas. Yo sí veo una mala intención o no digamos una mala intención, una intención, un fin oscuro en las pretensiones del alcalde al tratar de mostrar una ciudad en quiebra cuando esa quiebra no existe, al tratar de mostrar estamos viviendo hoy en las ruinas de una ciudad rica. Y eso es de preocupar. Yo no veo manera posible que esto se enderece
porque sencillamente no hay la voluntad política ni administrativa para enderezar el camino. Okay. Un hombre que ha estado pues en la administración pública desde el lado del consejo, su aspiración también en su momento como alcalde de la ciudad de Cartagena. Pues lo que quiero decir es que conoce muy bien pues la ciudad y que ha tratado con muchos mandatarios. ¿Cuál es realmente su visión alrededor de este futuro inmediato de la ciudad de Cartagena? Y nos gustaría conocerlo no como el político, el representante también de una institución, sino como el ciudadano de carne y hueso que experimenta los problemas. Rafa, sincerarnos en la ciudad, ser honestos consigo mismo. Yo ahorita lo decía, no te voy a decir que todos, pero en los gremios la gente juega una doble cara. Tú viste en su momento tomaron una posición y después tomaron otra posición e igual nadie le puede tocar los intereses porque se comportan de la misma manera. Cuando a alguien le toca un interés del cual ellos tienen que ser más justos con la ciudad, retribuir más con la ciudad, hay que revisar todas las concesiones, hay que mirar lo del Hilton, hay que mirar lo de la zona norte, hay que mirar lo de los muelles, hay que mirar una gran cantidad de cosas que ellos hacen. Entonces yo creo que lo que son los gremios, lo que es la clase política que se ha equivocado muchísimo, tienen que hacer un pare. Eso no es de ahora decir que aquí está el Mesías, no. Yo creo que aquí hay que hacer un acto de constricción, hay que hacer una reparación moral, hay que decir qué es lo que vamos a hacer y para dónde vamos. Y por lo menos mientras el alcalde sea William, de esa misma forma, se trata de tratar de que la ciudad sufra lo menos posible, pero no podemos entrar, pues yo en mi forma de pensar, no puedo entrar a seguir en un combate donde ya hay un segmento del pueblo que está desinformado y lo que entramos es en una guerra. Muy bien. Mónica Vélez, despídeme este par de caballeros que siempre gentilmente nos acompañan y nos ilustran con sus opiniones. Claro que sí, Rafael, muchísimas gracias al doctor Agustín Leal. Ya es la segunda venida aquí a la ruta y siempre, al igual que la vez anterior, nos ha dejado mucha claridad en todo lo que tiene que ver al tema del administrativo. Y qué decir del doctor César Pion, que siempre está presto a ilustrarnos y aclararnos sobre los temas de la ciudad. Incluso por ahí había un dicho el otro día cuando los funcionarios se portaban como no eran, no le aguantan un debatapión. Entonces, yo creo que necesitamos en eso, personas que en la ruta nos den la claridad y nos den las luces sobre la verdadera situación de la ciudad. Muchísimas gracias por su participación y son siempre bienvenidos a esta tu casa. Correcto. Muy bien. Y cuatro cositas de ciberruteros ya al final. Mariela Corredor, el alcalde Daud no está siendo sincero con los ciudadanos, no ha hablado con la verdad. Aniano Morales Blanco, es cierto lo que afirma Pion en materia de la doble moral que hay en Cartagena. Roger del Valle Torre, felicitaciones a la mesa y a los invitados por esa buena información. Verás. Señoras y señores, muchísimas gracias y mañana los esperamos aquí en la ruta. Muy amable, Dios los bendiga y cuídense.